Bueno, jóvenes, lunes, primer día de la semana y leemos Primera de Samuel, capítulo 17. Es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, no solo por personas cristianas, sino por personas que no conocen de Dios, y es la historia de David y Goliat. Y es muy chistoso porque el título es David pelea contra Goliat, la historia de David y Goliat. Uno siempre está pensando David, Goliat, David, Goliat, David, Goliat. Muchas veces lo comparamos con los grandes problemas y el pequeñito que creyendo en Dios venció, y cómo David fue valiente y cómo David fue esforzado, y ese gran gigante que medía alrededor de 3 metros. Aquí tengo unos apuntes que dicen que eran 2.92 metros, la cota de malla que cubría, en la que iba luego su casco, pesaba 57 kilos, la punta de su lanza pesaba 6.8 kilos. ¿Se imaginan lo pesado que era el armamento que cargaba Goliat? Era definitivamente un guerrero, podríamos decirlo entre comillas, invencible. Y es muy chistoso, como les decía ahorita, que siempre se habla de David, Goliat, porque en realidad los protagonistas de esta historia no son David y Goliat. Solo hay un protagonista de esta historia y es Dios. Él es el gran protagonista de la pelea que vemos entre David y Goliat. Y esto nos lleva a reflexionar en varias cosas. Lo primero que pensaba es que este problema que se presentó entre Israel y los filisteos, uno de los tantos, era también un problema espiritual. No era solo un problema de una guerra bélica, de una guerra entre dos pueblos, de una guerra pues de armas, de guerreros, sino tenía un trasfondo espiritual. Y esto lo podemos ver en el sentido en que cuando Goliat maldice a David, lo maldice por sus dioses. Pero cuando David también se empodera y se monta, como dicen en la costa, se monta en la película de lo que iba a suceder, David también entiende que es algo completamente espiritual. Y eso es algo que debemos entender de este capítulo. El trasfondo de este capítulo es que la guerra que se está viviendo no solo es una guerra de armas o de dos pueblos, sino es una guerra espiritual. Otra cosa que podemos aprender también es que David así lo entendía, y David estaba lleno de fe, estaba lleno de confianza en lo que Dios podía hacer. Pero esta confianza no estaba basada ni en sus capacidades ni en sus fuerzas. Él obviamente argumenta ante Saúl que ya había vencido leones, que había vencido osos, pero lo que más recalca era que Dios le había dado la victoria, y que si Dios le había permitido vencer a esos, también iba a permitirle vencer a Goliat. Y finalmente entonces Saúl accede a que David pelee, ¿no? Un niño rubio que hasta Goliat se burla, como que este chinito que me pusieron enfrente lo voy a acabar en nada. Pero lo que pasa es que muchas veces los conflictos que tenemos o los conflictos que vemos no son necesariamente solo lo que vemos, sino tienen también un trasfondo espiritual. Hay una palabra que recorre estas últimas guerras de Israel contra los filisteos, y es el temor. El temor del pueblo de Israel, el temor había apoderado al pueblo de Israel. El temor había envuelto el pensamiento del pueblo de Israel. Todos miraban con temor a este gran filisteo, todos tenían miedo de lo que podía pasar con el pueblo. Y David tiene una actitud diferente y dice: pero venga, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen esta mentalidad de perdedores cuando nuestro Dios es el Dios que está retando a estas personas? Y es un Dios que está sobre todo, que vence todo, y por eso Dios es el protagonista de esta historia. No se trataba de las capacidades de David, no se trataba de la onda de David, no se trataba de las 5 piedras que tomó del arroyo, no se trataba sino de que David comprendió y entendió que esta pelea era imposible de ganar en sus fuerzas, tenía que apoyarse en Dios. Por eso Dios es el gran protagonista de esta historia. Ahora podemos reflexionar, tal vez tenemos Goliats en nuestra vida, sean personas externas o sean conflictos o cosas que estamos viviendo en lo personal, en nuestros sentimientos, cosas que tal vez nos abruman, que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir derrotados de alguna manera o con temor, como estaba el pueblo de Israel. Pero a través de esta enseñanza entendemos que en Dios está la victoria. Hay muchas cosas que se producen en nuestro entorno que, más allá de discusiones, problemas, depresiones, son situaciones espirituales.
pero algo que podemos aprender en este capítulo es que Dios nos da la victoria y que Él es el Rey de los ejércitos y el Dios de nuestras batallas. Por eso vemos que en el verso 45 y 46 que David habla sobre, da a entender que sus fuerzas eran insuficientes, pero él entendía que esta lucha le pertenecía a Dios y que la tierra sabría que había Dios en Israel. Así que el nombre de Dios no solo quiere ser glorificado sobre la vida de David o sobre el pueblo de Israel, sino el nombre de Dios también quiere ser glorificado sobre nuestras vidas, sobre nuestras aflicciones, sobre aquellas cosas que nos cargan, y eso es lo que debemos reflexionar en el día de hoy. Precisamente en el verso 17, Jehová no lanza no defiende o no batalla con espada o con lanzas, sino que de Jehová es la victoria y Él es el rey de la guerra. El pueblo tenía temor, pero David tenía fe. ¿Qué tienes tú? ¿Cómo vas a afrontar tus batallas? ¿Creyendo en el Dios que vence con nosotros o con una mentalidad de derrota? Es la oportunidad que tenemos hoy de nosotros ser David, no para cantar victorias y decir yo puedo, sino para decir wow, en mis fuerzas no es posible, esto es imposible para mí, pero para Dios todo es posible. Él es el ganador de nuestras batallas, Él es el vencedor de nuestras victorias, el único que se debe llevar el crédito y el único que tiene la solución para aquellas situaciones por las que podemos llegar a pasar. Así que oremos y pidámosle a Dios que nos ayude en medio de las situaciones donde nos encontramos Goliat en nuestra vida.